Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por tu participación en este programa que se llama Proteger, un programa que ya viene emitiéndose hace 9 temporadas, donde iniciamos en su momento dando recomendaciones a la comunidad para que evite hechos de seguridad, y después fuimos entrevistando distintos profesionales, cada uno con su especialidad y con su lectura en lo que es seguridad pública y privada, ¿no? Así que bueno, tu expertise es la seguridad en eventos deportivos, sos un estudioso, un investigador del tema, sos aparte docente, así que bienvenido al programa y creo que con tu presencia nos vamos a lucir una vez más en Proteger. Así que bueno, te paso el micrófono, presentate con la audiencia para que te conozca y comenzamos esta hermosa charla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer tu invitación a este programa. También agradecer a la audiencia, que bueno, dar participación y visibilizar estas ideas de estos trabajos y cómo vas plasmando. Y escuché tu programa y vas visibilizando las inquietudes, más que nada de las personas, de los expertise, de los licenciados en seguridad ciudadana y que van trabajando en estos espacios, ¿no? Y creo que también van profundizando siempre una idea de cambio, ¿no? Porque eso es lo que Sí. buscamos, ¿no? Porque se busca, siempre que se busca el estudio, pero un cambio para bien, tratando de ir modificando, de ir gestionando. Así que bueno, te agradezco por esa invitación. Y bueno, nada, yo soy licenciado en Seguridad Ciudadana, egresado de la Universidad Nacional de Lanús. Tengo un máster en gestión y organización de eventos masivos y deportivos. Bueno, diplomaturas varias, pero bueno, Sí, también tengo un curso con Conmebol, con lo cual también te permite ahondar un poco lo que es esto, la seguridad de los eventos deportivos, ¿no? Que tan sí. preocupado a veces no tiene la sociedad y que a veces va cambiando y que va gestionando, ¿no? Esta idea, ¿no? De cómo hacer mejor, una mejor seguridad para las personas, todos los integrantes que van a un evento deportivo. Sí, sí, Así que bueno. muchísimos países lo han sufrido, hoy están un poco creo que más adelante, creo, ¿no? Vos me vas a corregir si es así o no. Inglaterra, ¿no? Que también tuvo sus graves problemas con los hooligans, ¿no? Sí, exacto. La verdad que como para tomar un poco esta idea de las primeras normativas que se fueron dando, pero siempre, Sergio, se tuvo en cuenta esas grandes tragedias que provocaron cambio, ¿no? La tragedia Sí, de Heysel, de Hilliburg, donde obviamente a nivel internacional y más precisamente en Inglaterra se tomó el toro por las astas, como se dice, ¿no? Vulgarmente, sí, pero sí se tuvo una intervención directa por parte del Estado que derivó en la ley Taylor, que el famoso juez Lord Taylor, donde se introdujo varios cambios y obviamente se modificó conductas dentro de la organización y gestión de la seguridad, ¿no? Y todo eso también a nivel correlativo, a nivel nacional, y eso también nosotros pasamos el océanos y la República Argentina también, fue en contexto, mejor dicho, con esta idea de cambio, ¿no? Nosotros en la República Argentina tuvimos una gran tragedia, que es la tragedia de Puerta 2 en la cancha de River, que se dio en sí, el año 1968, que obviamente tuvo lamentablemente 71 víctimas contabilizadas, obviamente por las autoridades, pero muchos sí. indican que fueron muchos más. Se dio en un contexto político. Esto era estábamos en la dictadura de Onganía todavía, entonces tampoco había las intervenciones eran mínimas y no se permitía, ciertos derechos estaban coartados en ese momento. Se tomó intervención en esa gran tragedia. Se tomaron algunas medidas, ¿no? Se visibilizaron un poco más esa cuestión, se Ah, tomó idea de algunos cambios, pero no fueron cambios rotundos, ¿no? Que se desarrollaron, ¿no? Se señalizaron mejor las puertas, pero en definitiva esa tragedia nunca se llegó a identificar a los culpables. Se dice que en ese momento fueron los guardias de seguridad que habían cerrado una puerta con candado, que eso terminó, ah, que cuando salían esas personas se encontraron con un lugar que estaba cerrado y que con la avalancha no permitió retroceder porque la salida fue prácticamente, se les llama las famosas avalanchas, ¿no? sí, Y sí, eso sí. produjo el apretamiento y la asfixia de varias personas.
Bueno, terminó en tragedia. Después, allá por el año 1974, ahí la 20.655, una normativa donde nace la ley de fomento del fútbol, ¿no? Del deporte en realidad. Era el Sí, tercer gobierno peronista, donde por ahí ya el artículo 3 inciso G, ya hablaba de que el Estado debía tomar intervención en los eventos y velar por la seguridad de las personas dentro de los eventos deportivos. Pero bueno, es una ley general que no fue una ley específica de los eventos deportivos, ¿no? Esa ley era amplia, hablaba también de lo que es que de las apuestas ilegales, hablaba también de los clubes, de cómo se iba a fomentar los clubes. Entonces era una ley general. Pero bueno, ya había un indicio de la participación del Estado. Después sí, ya volviendo a la democracia, ya tenemos una idea un poquito más. La 23.184 es una ley que bueno, también se dan todas, Sergio, todas se fueron dando a través de tragedias, ¿no? Fue la tragedia sí, de un hincha independiente que recibe un balazo, un menor de edad que lamentablemente fallece. Esto se llamó también Ley de la Rúa porque en ese momento eh, de la Rúa era un funcionario legislativo, con lo cual implementó la ley o empezó a hacer trabajo sobre esta ley, y ahí nace esa primera ley contravencional, ¿no? Sobre la seguridad en los eventos deportivos, que se empezó a tomar esa medida y se empezó a tomar de verdad como una política pública, ¿no? Y decir, che, ¿qué hacemos con la seguridad en los eventos deportivos a través de estas tragedias? Porque no te creas que fue esa solamente el problema, eso venía claro. arrastrando. Cada partido de fútbol era peleas, y esta ley tuvo un objetivo dual, por un lado, ¿no? Eh, por un lado incrementar las penas, porque ¿qué pasaba? Todos estos incidentes que se provocaban dentro de los eventos deportivos, ¿qué terminaban? En lo que es en la ley penal, esto ¿qué hacía? Presionaba con gran cantidad de causas penales, y entonces ¿qué pasó? Se intentó con esta normativa una dualidad. Por un lado, incrementar las penas, ¿no? De esos Sí, delitos que ya estaban especificados en la ley penal, ¿no? Por ejemplo, el que llevara un arma a la cancha, el que invitara a riña, todo esto, ¿qué es lo que se quería lograr? Incrementar la pena y entonces obviamente poder bajar esa cantidad de delitos que se daban dentro de un evento deportivo. Y por otro lado, esas penas que lo llamamos contravenciones, graduar, y que es todo, no todas esas penas contravencionales, por ejemplo, invadir el campo de juego. Antes era muy normal invadir el campo de juego, sí, sí. ¿entendés? Entonces esa idea era también de bajar ese riesgo y que vaya por otro camino y no presionar tanto el sistema penal, y sino que más que nada contravencional. Esa fue la primera idea de esa normativa, ¿no? Y ahí empiezan a trabajar sobre pirotecnia, siempre las mismas consecuencias de lo que deriva eh, en, en estas sanciones, ¿no? Después, ya en el año 1993, nace la 24.192, ¿no? Una normativa que fue para ampliar el contexto de la 23.184. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que era ya el problema no era solamente dentro del campo de juego, y ya se empezó a ampliar la cuestión. Suceden dos hechos importantes. En el 1988 el evento Zacarías, ¿no? Un jugador de fútbol que va a jugar en Córdoba, un jugador de San Lorenzo, no Sí, recuerdo si era un piedrazo o una bomba molotov que entra por un vidrio, lo termina cortando la parte de un brazo, ese jugador pierde capacidad de juego, nunca más volvió a jugar al fútbol. La vez pasada estaba mirando un video donde él explicaba esa situación, ¿no? Y eso fue la primera intervención que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para decir, che, qué responsabilidades tienen los equipos de fútbol, qué responsabilidad tienen los organizadores, ¿no? Y en esa primera intervención por parte de la Corte Suprema se falló, obviamente, en contra del club. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se le dijo al club, no, usted es el responsable de generar este evento. Porque ¿qué claro. pasaba? El club pagaba la seguridad y dice, no, no, la seguridad no es mía, la seguridad pertenece a la policía, ¿entendés? O sea, no, yo le pagué a la policía para que me cuide y la policía no cumplió con su deber. Bueno, en ese momento la Corte Suprema falló a favor diciendo que ese ordenamiento de los eventos deportivos dependía de los clubes, ¿no? Pero, por casualidad, que dejó afuera la AFA, ¿no? Que después, en el otro fallo, este, el fallo Mosca, que se da en la cancha
te hago un relato rápido para que no Sí, quedemos sí, sí. empantanados en esto, ¿no? Pero que fueron dando a esas normativas, ¿no? Ese caso Mosca, un remisero que había llevado a un grupo de periodistas del grupo Clarín, se quedó afuera, ingresaron al grupo de periodistas, se armó una batahola en el ingreso de la cancha de Lanús, una piedra que vuela de afuera, de adentro del campo de juego, impacta en la cara de Mosca, eso Sí. provoca pérdida de la visión de Mosca y también se hace un reclamo, ¿entendés? A nivel, eso obviamente a medida que va escalando, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la justicia falla de nuevo, primero también falla en contra del club diciéndole, usted es responsable solidario de este evento, pero también a su vez, ¿qué hizo? También hizo responsable solidario a AFA. ¿Qué indica con todo esto? Que se va ampliando el espectro. A ver, entonces, como AFA decía, no, yo soy solamente un organizador, no ejecuto el evento, yo solamente organizo los torneos. Era lo que había plasmado en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué terminó siendo? No, dijo la Corte Suprema, no, usted también es responsable solidario de la gestión y la organización de un evento deportivo. Bueno, entonces ahí también como que le da participación e intervención. ¿Y qué hace AFA? APA, acá podemos tener un costo gravísimo, no solamente en esta situación. Entonces, la AFA empezó a tomar más intervención y participación de la organización de los eventos y se empezó a cuestionar y a gestionar a través de las normativas, ¿no? Y se empezó a pedir un poco más de control por parte. Y bueno, y esta vez también en la provincia de Buenos Aires también la policía quedó ahí en stand-by, ¿no? Quedó como que se dijo, bueno, tiene una responsabilidad, pero no una responsabilidad que eso si después lo queremos, lo podemos llevar a debate, si corresponde o no corresponde. Pero bueno, ya había sentado precedente y eso a través Claro, de esas dos normativas. los juzgados indirectamente empiezan a ser participativos a todas las instituciones, no solamente a los clubes, porque como decíamos en off, son eventos de interés privado, pero que afectan también a es afectada a la seguridad pública con su desarrollo. Exacto. Así que bueno, esto también fueron marcando una trascendencia importante. Y bueno, después un decreto reglamentario, ¿no? El 1466 del 97 con Carlos Saúl Menem ya, ahí se empezó a tomar intervención el Estado. Y si vos vas viendo el relato, que vos vas tomando relato, cada vez la participación del Estado va cooptando más. Entonces, ¿qué pasó? Seguíamos con los problemas y creo que para que tengas una idea, Sergio, la peor violencia que se dio en la República Argentina, de hablando muertos por semanas, se dio en el Sí, periodo 90 al 2000 más o menos, que fueron 10 años prácticamente sumamente violentos, que fueron reactivando normativa. Y si vos te hago una comparación con España, España tiene una normativa que tiene el año 1982 y es vigente. Tiene obviamente sus decretos reglamentarios porque uno tiene que ir evolucionando, ¿no? sí, sí, Pero sí, no sí. normativas que vayan cambiando y que vayan. Entonces ahí estamos hablando de la convulsión del país, ¿no? Que se va dando también en esa situación. Y en el decreto que te mencioné, ese decreto, viste, crea un comité de organización, viste, por un lado, la seguridad de los eventos deportivos pasa al Ministerio del Interior para dar participación a las demás provincias, se le empieza a buscar la vuelta como para dar participación a las demás provincias, ¿no? A que tomen Claro, intervención en la gestión de la seguridad. Después en este sí. espacio también termina, bueno, empiezan a exigirles a los clubes en este decreto que hagan un plan por ejemplo, de circuito cerrado de televisión, que empiecen a trabajar sobre estos espacios, que empiecen a gestionar, por ejemplo, una planificación de la seguridad, que empiecen a tomar intervención. Se le empieza a decir, che, el evento es tuyo, empezá a gastar. También se le genera una pauta, ahí nacen las primeras ideas de que, por ejemplo, se empieza a gestionar que ya no los participantes tienen que estar parados, sino que se le empieza a dar términos de un tiempo para que puedan remodelar los estadios, porque si vos te vas a un contexto histórico, los estadios son, en 1960, 70 nacen los primeros estadios, inclusive hay estadios que tienen más de 100 años, entonces también no estaba pensado para lo que es lo complejo de la seguridad. Claro. Bien, después en el año 2003 nace el PROCEF, estamos hablando con Néstor Kirchner, donde la seguridad volvía a tener un problema gravísimo. Y bueno, el PROCEF era una política pública, ya no fue una normativa, ¿no? Donde se empezó
a trabajar, a investigar a los barras, se le empezó a dar poder a la policía para intervención de los barras, que empiezan a trabajar, a planificar, se empezó a profesionalizar la policía, las Claro. policías. Entonces es ese proceso, es un programa de seguridad en eventos deportivos, lo implementó en el 2003 y se trabajó muy bien, son dos, pero ya es una política pública, ¿no? Eh, ¿Cómo te diría? Como un acto administrativo, ya no es una norma, que es diferente, ¿no? Que va cambiando. Y ya en el año 2008, ahí se trabajó con una ley, la 26.358, que, ¿qué trató? Bueno, a ver, con la 24 que ampliamos el espectro, que ya no se dé solamente antes, durante y después. Ya ampliamos que no solamente dentro del estadio, sino fuera del estadio, ¿no? Ya abrimos un espectro. Y Claro. ahora se amplió inclusive con esta normativa, porque ¿qué pasa? El problema ya no se daba dentro de los estadios, se daba en los traslados, las parcialidades, donde había muerto y todo esto provocó en un evento trágico de un hincha de Vélez que fallece yendo en micro también con una trifulca, muere esta persona y ahí automáticamente las autoridades ahí en ese momento ya se respondieron rápido. Es como que se estaba aceitando también estas cuestiones, ¿no? Y ahí se amplió el espectro y ya no era antes, durante y después del evento, sino en el transcurso desde y hacia y de vuelta, ¿no? Entonces ahí ya también se empezó a implementar estas medidas de seguridad. También otra medida Claro, porque interesante. también ¿Cómo? habían errores grosos por parte de los organizadores que hacían ir los colectivos por las mismas arterias, ¿te acordás? Claro, y hay unas tragedias que también, bueno, yo te voy a mencionar un poquito más adelante, que ya terminó Sí. la parte culmine, que donde yo estuve, lamentablemente participé en el Estadio Único Ciudad de La Plata, la muerte del hincha de Lanús, que muere a través de un escopetazo por parte del personal policial de la provincia de Buenos Aires, que bueno, que yo ya trabajaba en el Estadio Único de La Plata, porque sigo trabajando aún en el Estadio Ciudad de La Plata, participo y colaboro en la gestión de la seguridad dentro de este espacio desde el año 2009 que estoy trabajando ahí. Entonces estuve en ese espacio y bueno, esta muerte de este hincha de Lanús provocó donde, por lo menos en el torneo de lo que es de AFA, provocó que no pueden que no puedan ir más los hinchas visitantes a presenciar un partido, ¿no? De fútbol. Así que ahí también se limitaron también ciertos derechos, porque en esta situación ya era drástica, porque fue en el año 2013 fue esta situación de evento, con lo cual se tomó una determinación tajante, no sé qué opinás vos, pero que no participen. Hoy en día ya hay más política porque hay una idea de que vuelvan el club visitante, pero ya hay otras ideas, hay otros intereses. Porque, por ejemplo, a un club grande ya no le conviene que vaya el hincha visitante, genera un costo adicional para el club porque tiene que pagar los traslados, porque tiene que Claro. gestionar otro tipo de seguridad. Por ejemplo, por dar ejemplo, pero bueno, Racing, Independiente, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, pero si vamos a a Cava, River, Boca, ya no necesitan del visitante, o sea, no necesitan como para generar dinero, porque ya con la capacidad que tienen de sus socios, es más, les sobran socios. Entonces me parece que hay una política que sí, por lo menos para el club, ¿no? Que no quiere tener problemas. No le interesa. Pero bueno, después tenés también lo que se da Copa Argentina, ¿no? Pero bueno, cambia el espectro porque juegan en una cancha neutral. Ahora hace poco jugaron, creo que fue Racing que fueron por dos caminos diferentes, jugaron en Fluminense. Rosario. ¿Cómo? Fluminense, ¿me estás hablando? ¿El último No, no, partido? no, eso es Copa. No, 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 no. Te estoy hablando de Copa Ah, Argentina, donde varios equipos de varias categorías juegan con ambos públicos. Pero bueno, sí, la situación cambia porque juegan en una cancha neutral, no hay un espacio. claro. Entonces, bueno, eso también. Y también tenemos obviamente los torneos internacionales, que son la Conmebol Libertadores y la Copa Sudamericana. Pero bueno, ya acá hay una intervención de otro actor, que es Conmebol. Conmebol Claro.
fija pautas de que también podemos llevar a un análisis, a un debate un poco profundo, Sí, porque sí, ellos sí, fijan ciertas cuestiones, hay ¿no? cuestiones han sido polémicas, ¿no? Y Discutibles, sí. obvio, si querés lo charlamos un poquito y si a vos, no sé qué pregunta me querés hacer, pero bueno, la idea es desahondar un poquito. Te termino un poquito con estas cuestiones Sí, normativas y porque después, para cerrarte, vamos llegando al final, ¿eh? perdón, perdón, Ni en el empezaste año, todavía. no, ni empezamos a hablar. ¿Te imaginas Bueno, que pero tenemos para sí, debatir esto, no? no, Che, estamos y llegando al final, sí. en el año 2017 con el decreto 246, que eso ya vino por lo menos a implementar lo que es Tribuna Segura, que es una herramienta sumamente importante, interesante, que trabaja un poco ya con tecnología y esa situación que se va dando, que podemos controlar un poco más la organización y la gestión de la seguridad. Esa tribuna segura participé también porque comenzó en el año 2016, 2017. Las primeras intervenciones se dieron en la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata fue las primeras intervenciones donde el Estado Nacional ya toma el control absoluto de toda la seguridad de un evento deportivo y entonces eso ya marca una pauta, ¿no? Que el Estado ya toma intervención. Prácticamente, Sí, si bien hay participación de otros actores, pero de la seguridad pública se encarga el Estado y lo dice cómo y de qué manera se realiza. Entonces sí. también ahí también es una situación importante. Yo estoy de acuerdo en algunas cuestiones y otras hay para hablarlo, ¿no? Porque hay Sí, para debatir. hay para mejorar también, sí, hay para discutir, mejorar, y bueno, y no sos el mejor indicado. Bueno, mirá, has dado, n- no me hizo falta preguntarte absolutamente nada porque ha sido totalmente claro, descriptivo de cómo fueron los hechos históricos, cómo fue evolucionando la parte legislativa y cómo fue después imponiendo esa parte legislativa para mejorar la seguridad en los eventos deportivos. En eso ha sido clarísimo, nunca lo escuché tan descriptivo como lo hiciste, tan claro. Creo que hay muy pocos colegas que se dedican a lo tuyo. Yo el único que conozco, me voy a permitir mencionarlo en este momento, es Diego Méndez también, que se dedica a la parte de seguridad en eventos deportivos. Vos sos el segundo y creo que habrán muy poquitos que tocan el tema. Así que, bueno, eh, hay mucho para hablar de esto Sí, y Sergio, tenemos un desgraciadamente, montón. sí, se nos cortó Sergio, el yo cuando tiempo. quiera, cuando tengan Sí, ganas, no tengo ningún problema. Hablarte, por ejemplo, tenemos eh, abordar los planes operacionales de seguridad, qué son los anillos de seguridad, para qué sirven, todas estas cuestiones que involucran ya a actores dentro del evento, cómo se clasifica, ¿no? ¿Cómo se sí. clasifica? Me pregunta, che, ¿cómo clasificamos cuando un evento es de alto riesgo, medio riesgo, bajo riesgo? ¿Quién los clasifica? ¿Cuáles son las autoridades que deciden cómo se planifica un evento? Así que nada, sí. No, y viene muy bien esto también para el común, viste, para el que no es especialista en seguridad, la persona, Doña Rosa, va llegando a la cancha de River y ve que 5 cuadras antes tiene un vallado. Y dice, che, Sí, pero ¿por qué ponen el vallado si faltan 5 cuadras para llegar a la cancha? Para que sí. también ellos se enteren de cuáles son los motivos, ¿no? Claro, no, no, las intervenciones que hace ese evento en la vida de las personas, en el común de los días del barrio, ¿no? Porque también está en eso, ¿no? En el común del barrio que sepa entender que ahí hay un evento, que un anillo de seguridad es obviamente para organizar y gestionar ese espacio donde obviamente se va. Ahí también tiene que ver. Yo en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, yo donde trabajo, siempre trabajamos en esta idea del vecino molestar lo menos posible, ¿no? Porque a Doña Rosa, como decís vos, no le importa quién juega o quién deja de jugar o qué evento hay. Ella quiere tener una vida normal. Y ahí está la Claro, sí, sí, expertise de la seguridad sí, o del encargado o el jefe de sí. seguridad privada en el caso, o la seguridad pública que participa, porque en cada anillo de seguridad hay varios actores que participan, en el caso de la seguridad privada, en el caso de la policía, en el caso de la policía de la provincia de Buenos Aires, que tiene que tener una expertise y una cintura para Doña Rosa no molestarlo. Si Doña Sí. Rosa va con el perro a caminar, en ese momento, Tiene que entender que explicar, no pedirle claro. la documentación, no pedirle la entrada, o Claro, decirle, ¿no? ¿entendés? Sí, va con el coche a estacionar en la casa y se choca con el cabo Claro, de sí, sí, Tijeruta que le sí, dice sí, usted sí, no sí. puede entrar. Sí. Bueno, pero Se pudre esa es la todo. gestión de la Sí, seguridad que yo siempre hablo, ¿no? sí, De la gestión valedera para todos, porque no hay que, o sea, si bien ya uno
porque la intervención que hace al vecino o a la vecindad en ese momento hay que moderar esas cuestiones, ¿no? Y tener ese expertise de las personas que están ahí tienen que estar capacitados. Y yo siempre digo, Sergio, que en esto vale muchísimo la capacitación, la Sí, formación. Entonces nosotros, en este caso como licenciados en seguridad ciudadana, hay un nicho sumamente importante para trabajar. Es grandísimo la seguridad en los eventos deportivos y ni hablar en los eventos masivos, Sergio, que es otro abanico otro abanico, sí, un otro recital, abanico. sí, Recitales que también yo por suerte tuve la posibilidad de estar desde los Rolling Stones, lo que se te ocurra, hasta como es este muchacho, hasta el de acá de La Plata, o sea, tuve la posibilidad de sí. estar, ¿no? En todo, y vos decís cómo la magnitud de los eventos, cómo se magnifica, cómo se simplifica, hasta la renga, no sé, Sí. eventos Cada, comprometidos y complicados. cada grupo musical y cada perfil de música que va a poner Y por eso te digo, de tiene los su Rolling Stones hasta problemática. Metallica, hasta Sí, Bel Pinto, hasta Monster Jam. O sea, por claro, decirte, ¿no? Eventos internacionales. Y ahí es donde tiene que estar el expertise de las personas que se involucren en estos, porque también hay que armar, gestionar, planificar, ejecutar, diseñar y también observar el evento, porque de sí, eso sí. depende, ¿entendés? De eso depende que todo salga bien. Y también hay que, si vos vas a delegar una responsabilidad, el responsable de esa seguridad que sepa de lo que está haciendo. Ahí hay que apuntarle, ¿no? Y yo creo que nosotros los licenciados en seguridad ciudadana tenemos un expertise eh, amplio, y hay que, creo que la charla que tuvimos que tuvimos anteriormente y que lo trabajamos y que lo hablamos y que vos bien explicaste estos nichos que a veces hay que trabajar, ahondar y hay que buscarle la vuelta y hay que participar por eso agradezco tu Mm. invitación, porque vos masificás estas ideas, ¿entendés? Y acá capaz nace otra idea y después esta idea nace una idea más y esta idea, che, pero si Emiliano sabe esto y otra persona sabe esto, a ver, ¿por qué no podemos armar algo más, más estructurado y empezar a masificar esta idea? Eso es lo que voy, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y Así que, trasladársela a las autoridades, ¿no? sí, 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 sí. Para que mejor. Bueno, Emiliano, hemos llegado al final de esta espectacular entrevista. Veo que te has sentido cómodo, así que no te voy a, siempre pregunto, ¿te No, sentís quédate. cómodo? Por eso digo, Sergio, pero cuando quieran, ya te Bueno, digo, si hay incidentes, si hay incidentes en los eventos deportivos, Sergio, lo te llamás y llamo. nos hablamos y Sí, debatimos. Y dale. podemos llegar a decir qué está bien, qué está mal, podemos llegar a trabajarlo y creo que hay mucho para debatir, ¿no? Podemos hablar del Sí. caso Independiente, podemos hablar de diferentes situaciones que desbordaron y ahí podemos decir, está bien que a veces no está bueno trabajar con el diario del lunes, ¿no? Porque ahí casi todos somos expertise, porque yo puedo tener Claro, una sí, sí, sí. opinión, ¿no? Vos podés Empezamos a tener una buscar las opinión, fallas, sí, es fácil, sí, sí. claro, pero bueno, la El idea es tema, también prevenir, ¿no? el De tema eso se nuestro es trata. Yo creo prevenir, que, es claro, prevenir, sí. nosotros las personas, los expertise en esto, lo que tratamos de brindar seguridad, siempre tratamos de prevenir estas situaciones. Pero bueno, imagínense qué pasó en un evento, estoy hablando del caso Independiente, ¿no? Donde está Conmebol, hay provincia de Buenos Aires con su normativa, Previde, diferentes actores que son sumamente importantes e interesantes a nivel continental, te puedo llegar a decir, ¿entendés? Conmebol tiene una participación continental y pasó lo que pasó. Sí. Imagínense nosotros, ¿no? Que esto hay o sea, que decir, bueno, en grados menores, ¿no? Que estos tienen todas las herramientas, porque hay herramientas, lo que pasa es que hay que saber trabajarlo y hay que aplicar las herramientas y a veces el error está en trabajar en los usos y costumbres, Sergio. Siempre pasa cuando los errores a veces pasan cuando se trabajan en los usos y costumbres. Se trabaja porque, estoy hablando más específicamente en la seguridad, siempre pasa y en la seguridad pública. A veces no hay una expertise, no hay una formación académica y a veces se trabaja sobre los usos y costumbres. ¿Y la pregunta es, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Ah, no, porque el anterior lo hizo de esa manera, Ya pero estaba, nunca se preguntó por qué lo hizo. ¿Cómo? así estaba, o así, así me ordenaron, o así estaba dispuesto, te dice, entre Claro, y comillas. así estuvo dispuesto, tal cual, y porque así se organizó, y porque así es el radiograma, porque así es
así es la orden de servicio, nosotros lo llamamos orden de servicio, ¿no? Pero no es así, a veces hay que preguntarse por qué planificaste de esa manera. Y otra de las cuestiones que tener en cuenta también, Sergio, es que cada evento es diferente. Si bien hay un marco normativo, si bien hay una planificación general, pero hay que tener en cuenta, Sergio, que cada evento tiene su propio expertise, así sea en la misma cancha, contra el mismo equipo, contra las mismas parcialidades, pero cada evento debe ser planificado, como le digo yo, no en primera persona, ¿no? Ese evento debe ser en primera persona y debe ser único, irrepetible. Obviamente, manejando los marcos normativos, los planes operacionales de seguridad, debe manejar ese contexto, ¿no? Pero debe ser planificado como un evento único y debe tomar la medida única, ¿no? Y ese plan de contingencia debe ser para ese evento. Quizás para el otro evento no te funcione. Así que bueno, Sergio, Bueno, no Emiliano, sé cuánto tiempo voy, pido mil disculpas si me pasé. y ya vamos casi media hora. Oh, perdón, Sergio. Me va a matar Perdón. la producción, pero no importa, no te das problema. La disfruté mucho. Así que, bueno, un abrazo a la distancia, Emiliano, y Sergio, este, cuando gusto, dale, cuando esta es gusto, tu cuando casa quiera, también, ¿eh? ningún problema. Dale, un Bueno, abrazo grande, Sergio. un Saludo a todos abrazo, los oyentes. Un abrazo grande. Chau, un chau. abrazo grande. Chao, chao.